Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Villahermosa, Tabasco, México, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en toda la República Mexicana y en Puerto Rico, el Caribe, toda la América Latina, también en Norteamérica y el Canadá. Y a todos los padres, felicidades en este Día de los Padres. En este día muchas cosas están aconteciendo y yo le doy gracias a Dios porque Él me envió a la tierra el día 14 de junio. Y sé que estoy en este planeta Tierra con y para un propósito divino. Quiero leer una escritura en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 47 en adelante. ...45 en adelante dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, en ánima viviente, el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. El regreso a la vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Todo ser humano ha deseado la vida eterna. Y aún encontramos que a través de la historia muchos han buscado la inmortalidad. Aún la ciencia ha buscado la inmortalidad. Encontramos que todo ser humano en su interior,
clama por esa vida eterna, porque hay vida eterna, pero el ser humano no ha podido comprender cómo obtener la vida eterna y la ha buscado en diferentes formas. Ahora, por cuanto Dios dio la vida al ser humano y a toda la creación, Él es el que conoce cómo el ser humano puede regresar a la vida eterna. Pues el ser humano allá en el huerto del Edén tenía vida eterna, pero cayó de la vida eterna, perdió sus derechos a la vida eterna. Todo ser humano nace en esta tierra y recibe un espíritu en su cuerpo, un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. No el espíritu en la perfecta voluntad de Dios, porque el espíritu en la perfecta voluntad de Dios es el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Es ese cuerpo teofánico el cual viene de la sexta dimensión. El ser humano también aquí en la tierra recibe un cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Por esa causa, estos cuerpos son mortales, son para vivir una cantidad de tiempo. Y se nace con 4 rayos de luz. Y a medida que pasan los años, se van agotando esos rayos. El primero se va de los 20 a los 25 años. Y luego siguen esos rayos de luz pasando, desapareciendo, hasta que cuando la persona llega a los 65 años, solamente está viviendo con un rayo de luz. Ya ha perdido 3 rayos de luz. Y el ser humano ya se encuentra agotado. Como les dije el viernes pasado, como las grabadoras y los radios, que cuando ya se le agotan las pilas, las baterías, si usted coloca una grabadora, comienza a caminar lentamente y la voz se escucha lenta y cansada, porque ya su energía que estaba en las pilas se ha agotado. Y si es eléctrica y baja el voltaje, pasa lo mismo. Y así pasa con el ser humano, porque esos rayos de luz cósmica se van agotando. Y Dios no le permitió al ser humano conocer el secreto. Luego de la caída, no le permitió conocer el secreto para vivir eternamente. Más bien lo sacó del huerto del Edén
para que no alargara la mano y comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en una condición caída. Porque en una condición caída el ser humano es más instrumento del enemigo de Dios que de Dios. Y el ser humano allá en la caída entregó toda su herencia al diablo, a ese arcángel caído llamado Lucifer, diablo, Satanás o como le quieran llamar. Pero el título de propiedad regresó a la mano de Dios. Por eso aparece en Apocalipsis Dios en su trono con ese libro sellado con 7 sellos, porque ese es el libro de la redención, el título de propiedad de toda la creación. Así es que la herencia que Dios dio al ser humano, el ser humano la perdió temporalmente, perdió sus derechos a esa herencia. Pero el Señor Jesucristo, hablando de la herencia de los hijos de Dios, Dios le dio este planeta Tierra a Adán. Por lo tanto, toda la descendencia de Dios, los hijos de Dios, son herederos a este planeta Tierra. Por esa causa el Señor Jesucristo dijo: los mansos heredarán la tierra o recibirán la tierra por heredad, porque es una herencia divina perteneciente a los hijos de Dios. El ser humano también perdió temporalmente esa herencia de la vida eterna, y por esa causa nace, crece y luego se muere. Cuando llega, todo el mundo está muy contento. Luego, cuando se va, la familia se queda triste. Pero por causa de la caída, el ser humano pasa por esos ciclos de la vida temporal, porque la herencia que había recibido en el huerto del Edén, él la perdió temporalmente, perdió los derechos a esa herencia, y hasta que esa herencia no sea restaurada, el ser humano continuará pasando por esos ciclos de nacer, vivir un tiempo y luego morir. Ahora, para el ser humano vivir en esta tierra, vean ustedes, necesita alimentar ese cuerpo. Si no lo alimenta, esos 4 rayos de luz se agotan completamente y se mueren. Ahora, Dios ha dado esos rayos de luz para una vida temporal. Todavía los científicos no saben lo que ustedes ya saben, pero que ellos también lo descubrieron. Y es que cuando se le agotan las pilas de una grabadora o de una cámara, le colocan otras, pero no han podido todavía colocar otros rayos de luz en el ser humano para que cargue o para renovarle la vida. Tampoco han podido hacer como algunas veces hacemos con nuestros equipos, que los conectamos a la electricidad con un cargador y luego las pilas que son recargables quedan nuevamente cargadas con energía
y siguen trabajando. Todavía los científicos no han descubierto cómo hacer para que el hombre pueda continuar viviendo. Pero ahí está todo el secreto. Si la ciencia logra preparar un cargador que le cargue esos 4 rayos de luz al ser humano y lo hace con tiempo, evita que el primer rayo se agote. Y si logra eso, entonces puede lograr que el ser humano alargue su vida. Eso es para un cuerpo temporal. Ahora, Dios tiene un programa. Todo es sencillo. Dios puede dar a conocer cómo hacer para que esos rayos de luz no se agoten, o si se van agotando, sean recargados. Pero Él ha escondido ese secreto. Es luz cósmica. Así es que todavía no han podido quizás preparar todo eso y ya le queda poco tiempo. Ahora, para la vida eterna se necesitan más de 4 rayos de luz. El Señor Jesucristo, siendo eterno y apareciendo aquí en la tierra por creación divina, Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y así lo hizo. Como la única causa por la cual Él podía morir, hacerse mortal, era una: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Él tomó el pecado nuestro y se hizo mortal, murió y luego resucitó. Así es que si Él tomó nuestro pecado, nos hizo libre a nosotros de todo pecado. Por esa causa Juan el Bautista, cuando presentó al Señor Jesucristo, al cual Él le estaba preparando el camino, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más lo podía quitar. Por esa causa el pueblo hebreo llevaba a cabo sacrificios, los cuales solamente cubrían el pecado, pero que representaban a Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual quitaría el pecado en su primera venida. El Señor Jesucristo vino a la tierra y decía, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así es que el Señor Jesucristo tiene todos los secretos a la vida eterna, y Él es la vida eterna. El Señor Jesucristo también dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y también Él dijo: yo soy la luz del mundo. Si Él es la luz del mundo, en Él está la luz que nosotros necesitamos recibir para vida eterna y no para una vida
temporal. Pero ¿cómo podemos recibir esa luz? No los 4 rayos de luz que nos dan una vida temporal, sino la luz que nos da vida eterna. Para recibir esa luz de vida eterna, porque Él es la luz de vida eterna que alumbra a todo hombre, se recibe por medio de su palabra correspondiente para el tiempo en que uno vive. Ahí está la luz de vida eterna. Por esa causa Pedro dijo en una ocasión: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque en esas palabras de vida eterna está la luz para vida eterna. Algunas personas no pueden comprender cómo en una palabra, en un mensaje, está la luz. Pero vean ustedes, en un cable que pasa por algún lugar ahí, hay energía eléctrica que produce luz, de donde viene esa luz y luego es reflejada en esas lámparas. Pero usted ve el cable y usted no ve ninguna luz ahí. Pero cuando es canalizada, luego se manifiesta esa energía en luz y en otras cosas. Se manifiesta también en frío, si coloca un acondicionador de aire. Y se manifiesta en calor, si coloca un calentador. Y así por el estilo, tiene diferentes manifestaciones. Por lo tanto, de acuerdo a lo que cada uno necesita, debe entonces ver lo que le va a producir eso que usted desea. Algunas personas quizás dicen: yo quiero tener una nevera, quiero tener una plancha eléctrica, las amas de casa, quiero tener un acondicionador de aire. Y después miran los cables que están ahí, pero a mí no me gusta eso. Pues si no le gustan, no le gustan esos cables, pues no va a tener la energía que necesita su nevera, su estufa y todas esas cosas. Así es que tendrá que calentar la estufa como se hacía muchísimos años atrás, prendiendo fuego, y va a tener una cosa que va a botar humo. Por lo tanto, si lo piensa bien, prefiere unos cablecitos que ni los nota si no se pone a mirar hacia ellos, o si los pasa por un tubo escondiditos, tampoco se ven. Así es que vean ustedes, todo tiene una forma para uno obtener lo que uno desea. Ahora, todo ser humano lo que ha deseado es la vida eterna. Y para el ser humano regresar a la vida eterna, solamente hay un programa. El programa que Dios tiene para este tiempo final. Él ha estado preparándolo todo. Llevó a cabo en el tiempo de la ley y también antes, llevó a cabo su programa en el cual le dio a conocer al pueblo que llevando a cabo un sacrificio de un animalito, el pecado era cubierto, hasta que llegara un cordero perfecto que quitara
el pecado por completo, y entonces el pecado de ellos que estaba cubierto desaparecía también. Cuando llegó Jesucristo, fue quitado el pecado para todos los hijos de Dios que habían muerto en el pasado. Se quedaron ellos sin pecado. Por esa causa pudieron regresar los escogidos del Antiguo Testamento cuando Jesucristo resucitó. Antes no podían, y no podían pasar a la presencia de Dios, porque solamente tenían el pecado cubierto, no quitado. Ahora, luego de eso, el Señor Jesucristo ascendió al cielo y por 2000 años aproximadamente ha estado haciendo intercesión por cada hijo de Dios. Y en el fin del tiempo, Él, conforme a sus promesas, tiene un programa para llevar a cabo, ya no como Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá, para nuestro regreso a la vida eterna. Por esa causa el apóstol San Pablo aquí nos habla de que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y él nos habla de una trompeta final. ¿Y dónde podremos escuchar esa trompeta final? Porque sin esa trompeta final, sin escuchar esa trompeta final, ninguna persona puede regresar a la vida eterna. Lo primero que tenemos que comprender es que esa trompeta final es el mensaje final del Señor Jesucristo. Es la voz del Señor Jesucristo, la cual es representada en una trompeta. En Apocalipsis capítulo 10 encontramos, o capítulo 1 verso 10, que la voz del Señor se escucha como una trompeta. Dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vean ustedes, es una voz como de trompeta. Y en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 encontramos nuevamente esa voz. Dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Vean ustedes que esta es la voz de Jesucristo, que habla como trompeta, una voz como de trompeta, pero hablando. Y Juan, el discípulo amado, escuchando las palabras de esa voz como de trompeta. Es la voz de Jesucristo, es la trompeta final o gran voz de trompeta, de la cual el Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 24 verso 31: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esta voz de trompeta es la voz de Cristo bajo el ministerio de los 2 olivos, bajo el ministerio de Moisés y Elías, ministerios que estarán en el ángel del Señor Jesucristo, llamando y juntando a todos los escogidos en el fin del tiempo para nuestro regreso a la vida eterna. Esta trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Jesucristo en el fin del tiempo, hablándonos por medio de su ángel y dándonos a conocer
las cosas que deben acontecer, la encontramos aquí en Apocalipsis 22 y verso 6, donde dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los santos profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario sean hechas. Ahora vean ustedes, aquí dice que envía a su ángel para mostrar las cosas que deben acontecer, o sea, las cosas que es necesario que sean hechas. Esta fue la voz, o la voz de Cristo había dicho: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser. Y acá dice que envía a su ángel para mostrar esas cosas. ¿Por qué? Porque en el ángel estaría la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta o trompeta final, para darle a conocer a todos los hijos de Dios las cosas que deben acontecer pronto, y entre ellas está nuestro regreso a la vida eterna. Por esa causa el apóstol San Pablo dice que esa trompeta final la escucharemos, dice, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo de las edades pasadas serán resucitados incorruptibles, se levantarán, serán resucitados en cuerpos eternos, los cuales tendrán la luz de la vida eterna, no los 4 rayos de luz, porque con los 4 rayos de luz la persona es un mortal, sino que tendrá más de 4 rayos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5 encontramos al Dios eterno sentado en su trono y el arco iris alrededor del trono. El arco iris alrededor del trono encontramos que está en un círculo con los 7 colores del arco iris. Y donde esté el arco iris completo, ahí hay vida eterna. Y para que el ser humano regrese a la vida eterna, se requiere que el arco iris con los 7 colores esté presente para el regreso de los hijos de Dios a la vida eterna. ¿Y cómo será que el arco iris completo podrá ser manifestado en el fin del tiempo para nuestro regreso a la vida eterna? En Apocalipsis capítulo 10 encontramos a Jesucristo descendiendo del cielo. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco iris sobre su cabeza. Aquí tenemos el arco iris regresando a la tierra, porque cuando se habla del arco iris se habla del pacto de Dios. Y desciende a la tierra con el librito que estaba sellado en la mano de Dios, abierto,
y ese librito es el título de propiedad, el libro de la redención, el título de propiedad de los cielos y de la tierra, de toda la creación. Y por cuanto el Señor Jesucristo pagó el precio de la redención, a Él le es entregado. Él recibe ese título de propiedad. Por lo tanto, Él, al recibir ese título, es el heredero de todo, con el título en su mano y abierto ante la corte divina y declarado como el heredero de toda la creación. Y por cuanto Él dijo que los mansos heredarán la tierra, y San Pablo en la carta a los romanos dice en el capítulo 8 y verso 17, él dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Así es que, siendo herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Él desciende con el librito abierto en su mano y con el arco iris, el pacto divino, para establecerlo en la tierra con los hijos de Dios. Por esa causa encontramos que este libro sellado con 7 sellos en el cielo, nadie podía abrir ese libro, nadie podía ni siquiera mirar ese libro, nadie era digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Pero luego que el Señor Jesucristo lo tomó y abrió ese libro, porque Él es el único digno, luego desciende a la tierra con ese librito abierto y lo entrega a un hombre. Juan, el discípulo amado, está representando allá al hombre que estará en la tierra en el fin del tiempo, en la venida de Cristo, para recibir a Cristo en su venida y recibir ese título de propiedad, ese libro que estaba sellado con 7 sellos. Y vean ustedes, cuando estaba en la mano de Dios, nadie era digno de mirar ese libro, ni de tomar ese libro, ni de abrir ese libro, excepto el Señor Jesucristo cuando apareció. Pero luego, cuando lo trae a la tierra, una voz, dice que una voz del cielo. Recuerden que Juan allá está representando el cuerpo místico del Señor Jesucristo, encabezado en cada edad por el ángel mensajero de cada edad. Y cuando se llega al fin del tiempo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo es encabezado por el ángel del Señor Jesucristo que Él prometió para el fin del tiempo. Ahora vean aquí Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante, dice: y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma, trágalo. Otras versiones dicen: cómelo. Aquí dice: trágalo, amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Vean ustedes
en el cielo estaba en la mano de Dios. Luego pasó a la mano del Señor Jesucristo. Y cuando desciende a la tierra, le es entregado en la mano a un hombre representado aquí en Juan, el discípulo amado, y les he dicho que se lo coma. Sería dulce en la boca y amargo en el vientre. Y luego les he dicho, y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, gentes y lenguas y reyes. Ahora vean lo que produciría el que un hombre se coma este libro. Tiene luego una labor para llevar a cabo, y es traer un mensaje profético para naciones, pueblos, lenguas y gente. Ese es el mensaje final. Ese es el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta. Por esa causa encontramos que todos los hijos de Dios en el fin del tiempo, al escuchar el mensaje final que estará saliendo de la boca de aquel que recibe ese libro que fue abierto en el cielo y se lo come, lo que estarán recibiendo es el producto de ese libro, el mensaje profético final, el mensaje de la trompeta final. Y al recibir ese mensaje, están recibiendo ese título de propiedad, ese libro de la redención en forma de mensaje, para obtener los derechos a la vida eterna, obtener los derechos a nuestro regreso a la vida eterna, a la juventud eterna, a la felicidad eterna y a toda la herencia que Adán perdió en la caída. Sin recibir el título de propiedad, ninguna persona puede regresar a la vida eterna. Y viene ese título de propiedad en forma de mensaje profético para todos los hijos de Dios. Por esa causa, Jesucristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Esa voz como de trompeta dijo así, y luego dice que envía a su ángel para dar a conocer las cosas que deben suceder. ¿Por qué? Porque esa gran voz de trompeta, que es el mensaje final, es colocado ese mensaje en el ángel del Señor Jesucristo, porque en él es colocado ese libro que fue abierto en el cielo. Él se come ese libro y luego trae a todos los hijos de Dios el mensaje de la trompeta final para darle a conocer las cosas que deben acontecer, incluyendo nuestro regreso a la vida eterna, para lo cual se requiere una transformación de nuestros cuerpos y se requiere que nosotros recibamos esa luz de vida eterna, la cual viene en ese mensaje profético, en ese mensaje de la trompeta final. Ese mensaje es el portador de esos rayos de luz
de vida eterna que nosotros necesitamos para nuestro regreso a la vida eterna. Son los rayos de luz del arco iris de Dios que está alrededor del trono de Dios. Y así, en algún momento, nosotros regresaremos a la vida eterna. Tenemos también para el fin del tiempo en la promesa de la transformación de nuestro cuerpo, que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tendremos un cuerpo eterno con todos los rayos de luz de vida eterna. Y seremos por toda la eternidad en apariencia de 18 a 21 años. Eso significa que ni un solo rayo se agotará, ni un solo rayo de luz, porque son rayos de luz de vida eterna. Tendremos también un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un espíritu teofánico eterno también. Ese era el espíritu que, si no ocurre la caída 6,000 años atrás aproximadamente, ese era el espíritu que cada escogido tenía que recibir, porque es un espíritu teofánico con vida eterna. Pero no hay ningún problema. Los escogidos recibieron un espíritu en la permisiva voluntad de Dios, un espíritu del mundo, pero recibirán el espíritu de Dios, el espíritu teofánico, ese cuerpo teofánico para vida eterna. Y no hay por qué lamentarse, porque hemos recibido un cuerpo temporal, mortal, con 4 rayos de luz, pero es para un tiempo corto, y un espíritu en la permisiva voluntad de Dios. Pero vean ustedes, fue para un tiempo corto, y para toda la eternidad recibiremos un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno también, con los rayos de luz de vida eterna. Tendrá los rayos del arco iris, los 7 rayos del arco iris, los 7 colores del arco iris, y viviremos por toda la eternidad. Mal estaría si primero recibimos el cuerpo que es para vida eterna y el espíritu eterno, si lo recibimos para un tiempo corto y perdemos eso que es eterno en un tiempo corto, y después nos dan el cuerpo que es temporal y el espíritu que es en la permisiva para toda la eternidad. ¿Qué pasaría? Con todos los achaques, sufrimientos, problemas y enfermedades, y todos esos problemas que nuestros cuerpos tienen y nuestros espíritus, estaríamos por toda la eternidad. Eso fue lo que impidió Dios cuando sacó al hombre del huerto del Edén. Impidió que viviera por toda la eternidad con todos los achaques que tiene el ser humano en estos cuerpos mortales. Así es que dejó lo eterno para
la eternidad. Y nosotros estamos para muy pronto regresar a la vida eterna, donde nos darán el cuerpo eterno, esa vestidura eterna para vestir nuestra alma y nuestro espíritu, y nos darán ese espíritu teofánico eterno, que es un cuerpo de la sexta dimensión. O sea, tenemos dos cuerpos en la actualidad y vamos a tener dos cuerpos también, pero eternos. El cuerpo teofánico, que es el espíritu teofánico de la sexta dimensión, y el cuerpo que se va a ver, que es un cuerpo eterno, el cual ni diseñó, ni engendró papá ni mamá, sino nuestro Padre Celestial, el cual lo diseñó y lo creará para cada uno de nosotros. Ya Él tiene el plano. Nadie más tiene el plano de ese cuerpo eterno. Así es que no va a ser una cosa nueva para Dios, sino que solamente será la realización de ese plano divino que Él tiene. El cuerpo que cada uno de nosotros vamos a tener, ya Él lo conoce, ya Él lo sabe. Ya Él tiene el plano de ese cuerpo. Tendrá alma, que es lo que nosotros somos. Somos almas eternas de Dios. Y tendremos un espíritu teofánico eterno también, que es un cuerpo de la sexta dimensión. Y tendremos un cuerpo el cual lo podrán tocar, pero que no tendrá limitaciones. Cuerpo, espíritu y alma, pero todo eterno. Por esa causa estaremos por toda la eternidad representando de 18 a 21 años. Así es que eso es lo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Estas son cosas que deben acontecer pronto, porque nuestro regreso a la vida eterna está señalado para el fin del tiempo, el fin del siglo, y nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, en el fin del siglo, y por esa causa los 7 colores del arco iris, los 7 colores de el arco de Dios para vida eterna en este tiempo final se manifiestan en la dispensación del reino, en la edad de oro, la edad de la piedra angular, para penetrar a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, para que así se manifieste en nosotros la vida eterna. Venga a cada escogido su cuerpo o espíritu teofánico y entre a ese cuerpo y ocurra una transformación en ese cuerpo. En palabras más claras, lo que estará ocurriendo en el fin del tiempo, con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, será como un nacimiento. Pero ya vamos a nacer grandes, vamos a nacer en un cuerpo eterno, pero ya grande y a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Así es que en la actualidad estamos recibiendo la luz de vida eterna, esos rayos de vida eterna, para regresar a la vida eterna de donde somos todos nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, salí de Dios
y vuelvo a Dios. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Y nosotros, siendo hijos de Dios, regresamos en el fin del tiempo a la casa de nuestro Padre Celestial, regresamos a la eternidad, y así estaremos siempre con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Hemos visto que Dios tiene un programa. Hemos visto que lo reflejó en tipos y figuras en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, este tiempo final en el cual nosotros vivimos, en donde va a ocurrir la transformación de nuestros cuerpos y le va a anteceder la resurrección de los muertos en Cristo, todo eso fue mostrado en el año del jubileo, en donde se regresaba a la herencia original que Dios le había dado a su pueblo, en donde se proclamaba libertad en toda la tierra, un mensaje de libertad, y en donde se tocaba la trompeta del año del jubileo, y en donde reclamaban sus derechos los hijos del pueblo hebreo, los derechos que tenían para obtener lo que habían perdido. Y nosotros tenemos derecho en este tiempo final a lo que Adán y Eva perdieron en el comienzo. Tenemos derecho a la vida eterna. Tenemos derecho a la juventud eterna, a la felicidad eterna, a la salud eterna. Tenemos derecho a regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Así que todos estos derechos son restaurados en el fin del tiempo, conforme al programa de Dios correspondiente para este tiempo final. Hemos visto el programa de el regreso a la vida eterna, y podemos decir con certeza que pronto nosotros regresaremos a la vida eterna. El programa que Dios está llevando a cabo en este tiempo es el programa que nos regresará a la vida eterna, siempre para llegar a un sitio o para regresar al sitio al cual uno pertenece. Se llevan a cabo unos preparativos, porque si se está fuera del lugar, uno tiene que llevar a cabo unos preparativos para su regreso, ya sea en avión, ya sea en automóvil, ya sea a pie o en burro o en lo que sea, pero tiene que en alguna forma hacer los preparativos y engancharse en el medio de transporte que lo regresará a su lugar de origen. Y el medio de transporte que nos regresará al lugar de origen, Dios lo da a conocer en este tiempo final. En el programa divino, Él nos da a conocer que el mensaje de la trompeta final es el mensaje que nos transporta de regreso a la vida eterna. ¿Cuántos quisieran ver dónde por esa palabra fue transportado uno de la muerte a la vida? A través de la Escritura hay muchos casos, pero miremos el caso de Lázaro. Jesús supo que Lázaro iba a morir. Le mandaron aviso que estaba enfermo
y no quiso ir. Algunos quizás pensaba, tanto que decía que lo amaba y ahora que está enfermo, no quiere acercarse porque como que no quiere orar por él. Porque si ora, queda sano y no quiere ir porque quiere que se muera. Pero en el programa divino estaba que muriera porque todo eso era para la gloria de Dios ser manifestada. Así aconteció también con todos los hijos de Dios de las edades pasadas. Dios dijo que eran sus hijos. El Señor Jesucristo dio testimonio de ellos. Y algunos piensan, pero tanto que Jesucristo decía que los amaba, tanto que Dios dice en su palabra que ama a sus hijos y dejó que los mataran allá en tiempos pasados. Dejó que los echaran a los leones, dejó que los quemaran en las hogueras, dejó que los persiguieran y los mataran. Pero todo eso fue para que en el fin del tiempo la gloria de Dios sea manifestada, resucitándolos de entre los muertos, estando ya sus cuerpos convertidos en polvo. Pero dejó algunos pendientes para que todos vean que no solamente Él es poderoso para resucitar los que murieron, sino que también es poderoso para transformar los que estamos vivos. Ahora, no solamente Jesús dejó que Lázaro muriera, sino que luego de morir no fue al funeral. No estuvo tampoco en la noche o los días que lo velaron, ni al funeral tampoco fue. Y luego cuando aparece, Marta o María le dice, ya hacen 4 días. Aparentemente llegó tarde, pero Él nunca llega tarde. Él llega a tiempo, porque Él no llega de acuerdo al programa de una persona. Él no llega de acuerdo a los programas humanos. Él llega de acuerdo al programa de Dios, que está hecho antes que los hombres hicieran sus programas. Por esa causa Él decía, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y Él vio lo que el Padre Celestial hizo en su programa con Lázaro. Él vio todo su programa y por eso Él decía, todo eso es para que la gloria de Dios sea manifestada. Nadie entendía nada. Y cuando llegó, y todos llorando, y también el Señor Jesucristo cuando estuvo frente a la tumba también lloró, y decían, mira lo mucho que lo amaba. Pero algunos decían, pero vino tarde, pero dejó que se muriera. Siempre los críticos están donde quiera. Pero Jesús sabía cuál era el programa de Dios para ese tiempo. Y dijo, quiten la piedra. Pero María dijo, hace ya 4 días que murió. O sea, después de los 3 días, ya el cuerpo entra en corrupción. Se daña, se pudre, y ya ella dice, ya hacen 4 días, ya tiene 4 días y hiede. Y nadie quiere destapar un cuerpo así. Así es que ya pues para ella todo había terminado. Pero más bien no había terminado todo. Allí iba a reflejarse
un programa completo que Dios llevaría a cabo, el cual fue reflejado en Lázaro, y ya una parte estaba reflejada, las edades de la iglesia. Y ahora iba a reflejarse lo que Dios llevaría a cabo en el fin del tiempo. Y se estaba reflejando en una persona que Jesús amaba, en una familia que Jesús amaba. Y Jesús le dice que quiten la piedra. Jesús le dice: no te he dicho que si crees, que si creyeres verás la gloria de Dios. Porque el cumplimiento del programa divino para cada uno de nosotros se realiza cuando creemos su palabra. Ella dice: yo sé que todo lo que tú pidas te es concedido. Yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ahí se manifiesta en tipo y figura, en la forma en que Él se manifestaría en el fin del tiempo. Él ahí muestra que Él es la resurrección y la vida. Y ahí Él muestra que Él es la resurrección y la vida. Y dice: cuando es quitada la piedra, Lázaro, ven fuera. Ahora vean ustedes, por causa de incredulidad no quitaban la piedra. Cuando entonces creyó, quitó la piedra. Se fue la incredulidad y todo, y la voz de Cristo fue escuchada por todos los que estaban allí y por Lázaro, que estaba muerto. Los que estaban allí, vean ustedes, tipo y figura de los que estamos vivos en este tiempo final. Pero que Lázaro, que estaba muerto, también escuchó esa voz. Y la Escritura dice que la trompeta final sonará y los muertos en Cristo se levantarán. Ellos escuchan la trompeta final también, a medida que nosotros la vamos escuchando también. Así como a medida que escucharon las palabras del Señor Jesucristo: Lázaro, ven fuera. Lázaro escuchó esas palabras también. El espíritu y alma de Lázaro escuchó esas palabras y entró a ese cuerpo y regresó, todo lleno de esas vendas que le colocaban en aquellos tiempos. Y él dice que desataran a Lázaro y lo dejaran libre. Encontramos que él regresó a su familia. Así los muertos en Cristo regresarán a la familia de Dios, a su familia, a sus hermanos que están viviendo en este tiempo final, en la edad y dispensación, en donde Él habla esa palabra, ese mensaje de trompeta final o gran voz de trompeta. Y nosotros veremos y recibiremos a los muertos en Cristo que han de resucitar en cuerpos incorruptibles, cuerpos eternos, y nosotros ahí también, en ese tiempo, al verlos a ellos, seremos transformados y tendremos también el cuerpo eterno, porque estamos escuchando el mensaje que producirá la resurrección de ellos.
porque es el mensaje que tiene la luz de los 7 rayos de vida eterna para el regreso a la vida eterna. Ellos regresarán a la vida eterna en cuerpos eternos, los que partieron en el pasado, y estarán aquí con nosotros 30 o 40 días. Y nosotros regresaremos a la vida eterna con un cuerpo eterno y estaremos aquí en la tierra con ellos de 30 a 40 días. Y luego nos marcharemos. Así es que tendremos una inauguración, podríamos decir, o dedicación de 30 a 40 días aquí en la tierra, en ese cuerpo eterno. O sea que estaremos estrenando ropa nueva, un traje nuevo, una vestidura nueva, una vestidura con vida eterna, la vestidura de vida eterna con los 7 rayos de luz de vida eterna. Así es que nosotros, que lo que hemos tenido es este cuerpecito que cada vez se nos cansa y cada vez hay que acostarlo y darle descanso y darle comida, y algunas veces está como los autos que están un poquito viejos, que cada vez que uno ve una estación de gasolina hay que pararse y chequearlo aquí, echarle por aquí algo. Y así están estos cuerpos en la actualidad. Cada vez hay que llevarlos al médico, al hospital, a este sitio, a lo otro. Hay que llevarlos a desayunar, almorzar, cenar, a la cena también, y algunos tienen hasta que darle más todavía. Algunos no solamente con 3 comidas, hay unos que con 1, otros con 2 comidas, otros con 3, y hay algunos que 4, 5, y hay algunos que también pasan de las 5 comidas, y si se les sigue dando, siguen comiendo. Como dice Bermúdez, mientras hay luz, hay que estar comiendo. Es como en los lugares que crían aves, que a los pollitos le tienen la luz prendida para que estén de día y de noche comiendo, para que así crezcan y las ganancias aparezcan rápido en poco tiempo. Pero no se preocupen, aunque los 4 rayos de luz que nuestros cuerpos tienen, algunos estén por ahí usando 4 rayos y a algunos ya se les esté agotando el primero, o a otros ya se les haya agotado el primero y el segundo, a otros el tercero también, no hay motivo de preocupación en cuanto a eso, porque tenemos la promesa de un cuerpo eterno con todos los rayos de luz de vida eterna para vivir por toda la eternidad, y ni uno de esos rayos se va a agotar. Así es que estamos en la etapa, en el ciclo divino para el regreso a la vida eterna, y hemos visto cómo es todo el mecanismo, la mecánica para nuestro regreso a la vida eterna. De ustedes, pues, no habrá ninguno que diga: yo no quiero tener esos cables que traen luz para acá porque se ven feos los cables, pero no son lo que usted tiene que ver bonito, no son los cables, sino la luz. Si mira los cables, no va a ver la luz. Lo que tiene que ver es la luz, cuando los usa para que le traigan luz.
Y la trompeta final, el mensaje final, nos trae la luz de vida eterna. Todos nosotros queremos esa luz de vida eterna en la forma en que viene. Si alguna persona por otro lugar o otros lugares dicen, pero no me gustaría en esta forma, quien está perdiendo la bendición es la persona. Es como aconteció en el tiempo de Noé. La única forma para continuar viviendo era en el programa que Dios le dio a Noé. Pero no les gustó. Era muy sencillo quizás, preparando un arca y metiéndose allá con todas esas fieras y todo. Pero así estaba establecido el programa de Dios. Y los que no estaban en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos por ignorantes, aunque dijeran que tenían muchos doctorados en esto, en lo otro, y también en religión, en teología y grandes religiones. Eso no sirvió delante de Dios. Lo único que sirvió delante de Dios fue el programa que Dios tenía para ese tiempo. Y lo único que sirve delante de Dios es su programa. No lo que un hombre piensa, sino lo que Dios pensó para llevar a cabo en el tiempo en que uno vive. Miren también el pueblo hebreo, esperando al Mesías, y cuando viene, no, ese no creemos que es ese. ¿Por qué? Vino en una forma sencilla, y ellos decían, no, a ese no lo queremos. ¿De dónde? Algunos decían, ¿de dónde saca él su enseñanza, esa doctrina? ¿De dónde él saca estas cosas? Sin haber estudiado, ¿de dónde la saca? De arriba, del cielo. Él dijo, yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Así es que él no hacía como hacían los líderes religiosos de acá de la tierra, ni hablaba como ellos, sino que hablaba lo que tenía que hablar el programa de Dios para ese tiempo, y hacía el programa de Dios para ese tiempo. Pero no lo quisieron y se perdieron la bendición tan grande que venía en Jesús de Nazaret. Así es que, ¿quién es el que se pierde la bendición de Dios para el tiempo en que vive? El que rechaza, el que rechaza el medio que conduce esa bendición de Dios para los hijos de Dios. Por eso dice, el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. O sea, recibe todo el beneficio divino, todas las bendiciones de Dios que Él ha prometido para ese tiempo, las cuales vienen en ese velo de carne y en la obra que Él lleva a cabo. Así es que para nuestro regreso a la vida eterna, ya hemos visto que Dios tiene un programa. Dios no se va a salir de ese programa. Él lo anunció en el Antiguo Testamento, en tipos y figuras y en las diferentes formas, y también en el Nuevo Testamento, y en este tiempo final, el programa para nuestro regreso a la vida eterna se está llevando a cabo, y pronto regresaremos a la vida eterna. Todo ese programa se está llevando a cabo en la dispensación del reino. Y cuando recibimos ese mensaje, esa palabra, ahí está lo que nosotros necesitamos para nuestro regreso a la vida eterna. Porque está en forma de semilla, de simiente, todo lo que nosotros necesitamos para que luego se materialice en nosotros. Así es que yo le doy gracias a Dios por todo su programa,
para este tiempo final. Muchos años atrás, cuando Él me dio a conocer su programa, yo dije: muéstrame, pruébame esto. Me lo probó a través de toda la Escritura, no porque Él estuviera obligado a hacerlo, sino porque tuvo misericordia de mí y me lo mostró, muéstrame todo esto, me lo mostró por toda la Escritura, y yo le dije: yo lo creo con todo mi corazón y lo proclamaré, aunque nadie más lo crea. Pero para mí ha sido una bendición muy grande ver que también ustedes que están aquí presentes y los que están a través de la línea telefónica lo creen. Eso me llena de alegría, me llena de regocijo a mí, porque al ver que ustedes lo creen, entonces me sucede a mí lo mismo que le sucedió a Elías Tisbita, pero él no lo pudo ver claramente como yo lo veo en este tiempo. Elías Tisbita dijo que deseaba morirse, que solamente él quedaba de los profetas de Dios, a los demás los habían matado y solamente él quedaba y lo estaban buscando para matarlo. Y Dios le dijo: hay 7,000 rodillas que no se han doblado delante de Baal. Buenas noticias fueron estas para el profeta Elías. Y en este tiempo final, yo no me encuentro solo aquí en la tierra como un hijo de Dios, sino que veo que Dios tiene muchos hijos aquí en la tierra, los cuales tienen la promesa de regresar a la vida eterna. Y yo les digo: yo regresaré a la vida eterna y ustedes también regresarán. Para eso es que estamos nosotros aquí en el fin del tiempo, para recibir su palabra y regresar a la vida eterna. Y por esa causa yo comparto esa palabra, ese mensaje que me regresará a la vida eterna, la comparto con ustedes para que también ustedes regresen a la vida eterna. Gracias a Dios por su palabra. Regresaremos, porque ese es el programa que Él tiene para el fin del tiempo. Así es que yo estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido a Dios por que Él me ha dejado ver y me ha dejado darle la palabra que Él me ha dado a las personas que regresarán a la vida eterna en este tiempo final. Para mí es un privilegio conocerlos a ustedes y compartir con ustedes las bendiciones que Él me ha dado en el pasado, las que me está dando en el presente y las que me dará en el futuro.
Yo los amo con todo mi corazón, con amor divino, y no terminaré mi labor entre los escogidos o entre los gentiles hasta que no regresemos a la vida eterna. Regresaremos a la vida eterna. Estamos en el tiempo para el regreso a la vida eterna. Por esa causa ustedes encontrarán que el mensaje del fin del tiempo todo gira alrededor del Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá y su obra de reclamo, y el librito que fue abierto en el cielo, y la trompeta final, que es el mensaje final, el ministerio del fin del tiempo, y la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que vivimos. No hay nada más grande que lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Y todo gira alrededor de ese programa. Así es que yo estoy muy contento también, muy alegre en ver que cada uno de ustedes está aprovechando bien el tiempo en esta etapa de preparación para nuestro regreso a la vida eterna. Esa preparación que viene por el oír de la palabra del mensaje de la trompeta final, el mensaje del evangelio del reino. Así es que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, y sé que mi trabajo en el Señor, en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, no es en vano. Porque cuando yo los veo a ustedes, sé que el trabajo no ha sido en vano, el que se ha hecho, el que se está haciendo tampoco es en vano, y el que se hará tampoco es en vano. Ustedes son el resultado de ese trabajo del Señor Jesucristo que está llevando a cabo en este tiempo final, y yo solamente soy un instrumento de Él en este trabajo del fin del tiempo. Así es que la noticia para cada uno de ustedes es que estamos en el tiempo para el regreso a la vida eterna, y que nosotros regresaremos a la vida eterna. El regreso a la vida eterna. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana, y así cada uno regresar a sus lugares, y luego si hay actividad en la tarde ya se les hará saber, para que así tengan la oportunidad de estar en la actividad de la tarde si hay aquí en este lugar. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, y sepan que regresaremos a la vida eterna, porque ese es el regreso a la vida eterna.
Con nosotros, nuevamente, Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga a todos ustedes aquí presentes y a los que están a través de la línea telefónica también. Ya lo tenemos por aquí a Miguel. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín.